Muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana, en este hermoso amanecer, en este hermoso despertar. Hoy, 20 de diciembre del año 2022. Es un placer saludarles en este hermoso día a todos los amigos, a todas las amigas que nos siguen a través de este medio de comunicación en el cual nosotros podemos llegar allí y poder compartir las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Saludo muy especial para todos y para todas en este día. Saludo también para nuestro querido y apreciado hombre de batalla, hombre que le sirve al Señor allí, nuestro amado amigo pastor Marcelo Parrilla, nuestro hermano pastor. Abrazo, pastor. Bendiciones para su vida y para su amada esposa, para su ministerio, el trabajo que viene haciendo allí, mi querido y apreciado. Saludo para todos los pastores que también, pastoras, que también son parte de este gran equipo maravilloso que Dios ha puesto pues para que compartamos las bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Padre Celestial. Es un placer saludarles en esta mañana y poder compartir pues de manera pues que la palabra sea de gran edificación para cada uno de nosotros. Podamos ser edificados, podamos ser ministrados, porque ese es el propósito de la palabra, ser edificados. Que sea el Señor allí ministrándonos a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, su hermosa palabra. La palabra de Dios es lo más hermoso, lo más maravilloso que podemos compartir. Bueno, sin más preámbulo, un tema por aquí para compartirlo con toda la audiencia, con toda la familia de Dios, el pueblo del Señor, los amigos y amigas de diferentes partes del mundo, América Latina y el Caribe. Les saluda por aquí su hermano en Cristo, ministro de la palabra, por la gracia de Dios, Nelson Cárdenas, de aquí de Venezuela. El tema pues es palabra que destruye argumentos negativos. Ese es el tema. Bueno, tenemos que lograr discernir para derribar los argumentos que hayan en nuestras mentes, que nos han hecho mucho daño. Vemos como el apóstol Pablo proyecta esta palabra en varias oportunidades. La gente tiene que discernir. Cuando él dice a Timoteo, ejercítate, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, para la piedad. Es decir, es un ejercicio constante. Estar discerniendo, estar analizando, porque yo creo esto, porque yo hago esto, porque yo tengo esta conducta. ¿A qué se debe? Bueno, un análisis constante y comparando con el espejo, que es el que refleja cómo somos, el espejo de la palabra. Es decir, que la palabra nos puede ver y nosotros nos podemos ver reflejado en ella. Lo que ella dice, lo que ella comenta, lo que ella enseña, lo que ella establece. Bueno, vamos a comenzar en ese proceso de anacainanos. Anacainanos es una renovación en el ananeo, que quiere decir una reforma en nuestras vidas, y se empieza a ver un nuevo hombre, una nueva vida. Eso es lo que se requiere. Más allá de los formalismos, porque es fácil las formas. Ejemplo, empezar a usar corbatas, trajes, empezar a utilizar un lenguaje aprendido. Esas son fachadas y apariencias religiosas. Qué bueno es cuando viene del fondo del corazón, se manifiesta una vida de paz, de amor, de gracia, de sabiduría,
de misericordia, de comprensión. Y es por eso que el Señor Jesús atacaba a los fariseos, a los saduceos y a los escribas, esos grupos religiosos que vivían solo de las apariencias, donde el mismo Señor Jesús les indica y los reprende. Allí lo podemos ver en Mateo capítulo 23, cuando estudiamos ese capítulo allí, un discurso exclusivamente reprendiendo la vida de los fariseos, que podemos mostrar el amor, que podamos mostrar la misericordia, que podamos mostrar una gracia, así como Dios nos ha perdonado y nos ha dado muchas oportunidades, nosotros podamos también ayudar a otros, a otras personas, con el amor de Dios, a nuestro prójimo. Todo eso va a suceder cuando haya una verdadera renovación en nuestra vida. De lo contrario, vamos a tener la fachada como el fariseo. No importa que nos cites en qué libro de la Biblia están los versículos. Lo más importante es manifestar una vida espiritual llena de amor y de misericordia, de compasión. Hemos estado hablando que lo más terrible que puede tener una persona son las fortalezas religiosas. ¿Y por qué? Bueno, porque el religioso piensa que está bien, y él no lo va a cambiar nadie. Y dice, me vas a cambiar tú a mí. Yo oro 3 veces al día. Me vas a enseñar tú a mí. Yo ayuno, yo ofrendo, yo predico el Evangelio. Me vas a enseñar tú a mí. Claro que tengo que enseñarte. Tienes apariencias de piedad, pero niegas la eficacia de ella. Allí está la palabra, allí, muy clara. Bueno, el apóstol Pablo daba testimonio de su persona. Yo pensaba que hacía lo correcto, perseguía a la iglesia, pedía cartas a las autoridades para llevar arrastrado a los hermanos. Bueno, a la cárcel, los llevaba a la cárcel y los obligaba a blasfemar. Los torturé en el nombre del Señor, dice el apóstol Pablo. Jesús y yo creían que él pensaba pues en el nombre de Jesús que era su deber hacer esas cosas, ocupado en eso pues el apóstol Pablo, habiendo recibido poderes de las autoridades religiosas, iba de camino a Damasco, relatando al apóstol Pablo su experiencia allí pues, para traer arrastrado a los cristianos, pero se le presentó el Señor en el camino. Allí entendió Pablo que no lo estaba haciendo bien. Sin embargo, recibiendo la revelación de Cristo, predicando el Evangelio, él tenía que seguir en transición, tenía que renovarse, y por eso necesitamos esa constante transformación, esa constante renovación que debemos de tener todos. El mismo apóstol Pablo, Cristo se le revela. Allí podemos ver en el libro de los Hechos la conversión de Saulo. Se le revela su vida de esa manera poderosa. Habían en él conductas que manifestaba, que tenía pues la revelación. Quiere decir que él también iba en esa transición. El apóstol Pablo empezó también en su vida una transición después de su conversión. Tenemos que entender que en el tiempo de Pablo, bueno, lo dice, y en el nivel que estaba, pues, si ya había entendido, ya empezó a entender el apóstol Pablo acerca del amor. Y lo habla allí en 1 Corintios capítulo 13, cuando habla de la preeminencia del amor. Verdaderamente se había manifestado en su vida ese amor. Un Pablo que perseguía a la iglesia, que pedía cartas a las autoridades para meter presos a los cristianos, ya estaba fluyendo en su vida el amor de Dios. Bueno, precisamente por ese proceso que estaba pasando allí. Estaba aprendiendo, estaba madurando, estaba renovándose. En algunas oportunidades les llegaba informaciones por los hermanos que hacía Pablo,
Bueno, se lo entregó a Satanás. Bueno, en el caso del hermano allí en 1 Corintios, cuando consiguen a un hombre que había tomado la mujer de su padre, y el apóstol Pablo, molesto, indignado por eso, entrega a ese hombre a Satanás, lo entregó. Pero Dios, en ningún momento el Señor le dijo que lo hiciera. Era un momento de molestia de Pablo. ¿Cómo estaba él? Bueno, un proceso de cambio también, estaba cambiando su vida. Hay que recordar que Pablo era muy brusco, era muy tosco, todavía él era muy extremista, cuando aún no se le había revelado Cristo. Él estaba siendo extremista con la iglesia del Señor. En la primera carta, él manda a entregar a Satanás al hombre que había tomado la mujer de su padre. Bueno, allí en el capítulo 5, pues podemos ver allí. Pero en la segunda carta ya él cambia. Algo pasó en él. Bueno, iba en una transición, en un avance. El único que manifestó una vida de intachable, pura, limpia, impecable, corrijo, sin maldad, fue nuestro Señor Jesucristo. Hay que renovar nuestro entendimiento. ¿Qué es renovar nuestro entendimiento? Bueno, renovar nuestra mente. Bueno, vamos a la carta de los Efesios, capítulo 4, el versículo 17. Los invito a buscar allí, Primera de Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 4, el versículo 17. Dice allí el apóstol Pablo, en la carta de los Efesios, en el nombre del Señor. Efesios capítulo 4. Leemos en el nombre del Señor, dice así, 4:17. Leo. Esto pues digo y testifico en el Señor, que no anden más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andaban ellos? En la vanidad de su mente. Vuelvo a leer el texto. Esto pues digo y testifico en el Señor, que no anden más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bueno, Pablo pudo vivir y experimentó pues esa vida de insensatez, esa vida de oscuridad, esa vida de tiniebla, porque no tenía la revelación de la palabra. Cometió esos errores. Pero el hombre manifiesta lo que hay en su mente, eso es lo que va a manifestar. Salomón dice, lo que el hombre tenga en su mente, así es, dice el rey Salomón. Pero el problema está en el entendimiento, y el entendimiento está entenebrecido, es decir, está oscurecido. Es como cuando Jesús decía, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos tenían el entendimiento entenebrecido. Donde queda la ciudad de Éfeso. En el momento que el apóstol Pablo les escribe, existe el día de hoy ese territorio. Por supuesto, esa ciudad ha sido ha tenido varios nombres pues en la historia. Allí en Éfeso se ha llamado Estambul, Constantinopla. En la actualidad, en ese tiempo, Constantinopla, se le llama actualmente Turquía, y en ese momento se llamaba Éfeso, es donde está el presidente Erdogan, y este territorio está cercano en países árabes de esa doctrina, tenían esas posiciones y se veían en esa ciudad muchas actividades, una influencia pues económica. No ha dejado de tener esa influencia económica como hoy es Turquía. Bueno, dicen los que han ido a Turquía que los verdaderos en la calle, que en las calles hay barras de oro. Bueno, es algo impresionante, pues. Mucho movimiento y movimientos culturales. La ciudad de mucho dinero. La ciudad de Éfeso, que actualmente
es Turquía, como venimos señalando allí. Bueno, el tiempo que el apóstol Pablo escribe esta carta era similar. Inclusive Timoteo, que después que el apóstol Pablo deja allí al frente, muere en Éfeso. El apóstol lo llevan a un foro, así como el imperio de Roma, así como había allá un circo romano donde hacían sus actividades en el Coliseo, donde estaban todos los gladiadores, los animales para entretener a la gente en Éfeso. También había para presentar peleas, de eso vivía esa gente, de esas diversiones. Hoy sigue siendo igual, allá, aquí y en todas partes, conductas de laxivias, una vida de oscuridad, hombres besándose con hombres, hombres vestidos de mujer, mujeres con mujeres, levianismos. Es decir, hay todo un movimiento, está deformado y pretenden formar las vidas de los seres humanos. Imagínense ustedes. Pero nosotros debemos comprender que somos personas que tenemos la mente. Tenemos que entender que son personas que tienen la mente entenebrecida, llena de oscuridad. Viven alejados de Dios, no saben quién es Dios, están en tinieblas. Eso es lo que el apóstol Pablo escribe allí, aquí, para que ellos no tuvieran esas conductas, como no debemos nosotros pues estar velando, dice el apóstol Pablo. Velad debidamente para que no pequéis, dice el apóstol Pablo. Bueno, el viejo hombre es Adán, hay que despojarse de ese viejo hombre. El nuevo hombre es Cristo, hay que revestirse de ese nuevo hombre que es Cristo. Bueno, Moisés, hay que recordar, Moisés a los 40 años mató a un hombre con sus manos, a un egipcio. Bueno, y él mismo lo enterró en la arena. Pero ¿qué pasó con Moisés? Esto le causó dolor y huyó por 40 años. Estuvo alejado de su gente y de Egipto. En esos 40 años él fue formado por Dios. Fue un proceso que vivió Moisés en esos 40 años, alejado de su familia, alejado de todo, y fue formado en esos 40 años. Bueno, no lo sabía, pero aprendió a ser un hombre manso. Cuando Moisés vuelve, bueno, no vuelve con la misma actitud. Ya en el desierto, cuando está con ese pueblo, Moisés lo que quería era que Dios tuviera misericordia de ese pueblo. Ya un Moisés lleno de misericordia, un Moisés lleno de compasión, de amor. Ese pueblo maldiciéndolo, haciendo cosas horribles con sus malcredeces. Moisés decía, ten misericordia de ellos, decía Moisés. Él decía, Señor, mátame a mí. ¿Qué van a decir de ti, Señor? Moisés había cambiado su conducta. Moisés había cambiado totalmente. Entonces podemos ver la misericordia de Dios allí. Pero Moisés vivía bajo otro régimen, el régimen de la ley, el régimen de la muerte, el ministerio de muerte. El que se equivocaba tenía que morir en ese tiempo, porque era una ley. Nosotros vivimos ahora bajo el ministerio de la gracia, bajo el ministerio del Espíritu de Dios, en la plenitud, en la justificación. Nosotros tenemos mucho más oportunidad de poder transformar nuestras vidas. Queridos amigos, queridos hermanos, hermanas. Evangelion, bueno, es un origen etimológico de la palabra, el evangelio del reino, que son buenas noticias de la misericordia, del amor de Dios. Hay que hablar, hay que aclarar, a sacar allí a las personas de la ignorancia. Hay que despojarse. Aquí Pablo habla de lo que hay en la mente, que hay que renovar la mente. Bueno, el apóstol Pablo no deja de hablar de la renovación de la mente, de derribar argumentos, fundamentos que se han establecido en nuestras mentes por años, por medio de familiares, por medio de amigos, por medio de profesores, pues, en los liceos, en la universidad, argumentos.
fundamentos que hay allí que no van conforme a los principios que Dios ha establecido allí en las Escrituras. Pero bueno, hay que derribarlos, derribando todo pensamiento, derribando todo argumento y llevándolo al conocimiento de Dios, cautivo a la obediencia de Cristo. Que cada día nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar, que cada día nosotros podamos cambiar nuestras maneras de vivir, que cada día nosotros podamos cambiar nuestras conductas y tener una conducta totalmente sana, una vida totalmente apegada a la misericordia, a la verdad de Dios, al amor del Padre, y una vida de integridad, una vida de honestidad, una vida de justicia, una vida de verdad, practicar allí lo maravilloso que es estar allí en Dios, lo maravilloso. Bueno, y el apóstol Pablo tuvo todas esas inconvenientes, el apóstol Pablo tuvo todas esas luchas allí, se enfrentó allí a situaciones difíciles, a culturas donde Dios le permitió pues ir a llevar el Evangelio, culturas, comportamientos, conductas, situaciones. Inclusive él estaba en un proceso también, como venimos comentando allí en la reflexión de la palabra. También venía también en ese camino también de cambio, de perfección, de madurez, como todos nosotros estamos allí, cambiando, porque queremos cambiar cada día, queremos ser buenos hijos de Dios, queremos ser buenos siervos del Señor, queremos ser buenos ministros del Evangelio, queremos agradar a nuestro Señor, queremos vivir en integridad, queremos perfeccionar nuestro carácter, queremos cambiar pues actitudes, conductas, comportamientos que hay allí en nuestras vidas. Pero solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograrlo. Solo con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Si verdaderamente estamos dispuestos a cambiar. Todo está contaminado, todo está corrompido, todo está pervertido. Y esa era la insistencia del apóstol Pablo a los hermanos. Y podemos ver allí, cuando dice en Romanos capítulo 12, el versículo 2 dice: no se conformen a este siglo, no se conformen a este tiempo presente, le decía el apóstol Pablo allí a los hermanos, y es una palabra para nosotros hoy también. No se conformen a este sistema contaminado, sino transformados por medio de la renovación, para que comprueben cuál sea la perfecta voluntad agradable delante de Dios. Bueno, transformados, que la vida de nosotros cada día pueda ser formada, que Cristo pueda ser formado en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, Cristo Jesús allí obrando poderosamente en nuestros corazones, y que podamos renovar. Hay que renovar el entendimiento, hay que renovar la mente. La mente está llena de muchas cosas allí, demasiadas cosas allí hay en nuestros pensamientos, en nuestra mente, cosas que vienen a la mente allí, cosas que hay que derribarlo, renovar la mente. ¿Y con qué podemos renovar la mente? Bueno, con las Escrituras, con la palabra de Dios. ¿Qué significa renovar? Bueno, hacer nuevo. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Somos nuevos ahora, nuevos hombres de Dios, nuevas mujeres de Dios, que estamos allí en ese camino de transición, en ese camino de perfección. No hemos alcanzado aún la perfección, pero estamos caminando allí. ¿Ve? Como lo anduvo pues el apóstol Pablo también en ese camino. Y alcanzó la perfección y alcanzó la plenitud. Nosotros también podemos alcanzarla, y precisamente vamos en ese camino. Dice Mateo 5:48, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial es perfecto, y nos está llamando y nos está haciendo una reflexión en su palabra a que nosotros también caminemos en esa perfección.
nos está exhortando, nos está incentivando, nos está motivando, nos está animando, nos está haciendo un llamado directamente a nuestros corazones para que nosotros también sigamos la perfección y cada día podamos parecernos a Cristo. Cada día, día a día, deseemos, anhelemos, soñemos y busquemos cada día esa vida de plenitud, esa vida de entrega, esa vida de justicia, de verdad, llena de paz, llena de gozo, llena de bondad. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograrlo. Solo con la ayuda del Señor podemos ser hombres y mujeres victoriosos en medio de un mundo colapsado, en medio de un mundo lleno de perversidades, en medio de un mundo lleno de laxivia, en medio de un mundo lleno de lujuria, en medio de un mundo lleno de maldades, maldades y maldades. Nosotros los hijos de Dios podemos ser hombres y mujeres que podamos brillar, hombres y mujeres que podamos ser luz, que podamos ser sal de la tierra, que podamos resplandecer en medio de la oscuridad, queridos, amados y hermanos en Cristo Jesús. Bueno, sin más que decirle, bendiciones de lo alto, que hoy martes 20 de diciembre sea un día glorioso, un día maravilloso para usted, sea un día de bendición para cada uno de los amigos y amigas que nos siguen a través de este medio, y para todas nuestras hermanas, para todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, para nuestros colegas pastores, nuestras colegas pastoras, profetas, maestros, evangelistas, hombres y mujeres, servidores del Señor, mujeres y hombres pues que están allí en cualquier lugar donde se encuentren. Sean bendecidos en el día de hoy, que sea el Señor bendiciendo sus vidas, que sea el Señor derramando su gloria sobre sus vidas. Bendiciones para todos y para todos, que puedan meditar en esta palabra, que esta palabra puedan reflexionar con respecto a ella. Bendiciones del cielo de lo alto. Bueno, se despide sin más que decir su hermano, amigo, ministro de la palabra, por la misericordia del Señor, Nelson Cárdenas. Saludo para el pastor Marcelo Parrella y su amada esposa, y para todos los ministros y ministras de este maravilloso ministerio en el cual soy parte de este equipo. Bendiciones del cielo. Saludo para todos. Se despide de Venezuela, Nelson Cárdenas. Un placer.